todas sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a este su programa, su espacio que compartimos diariamente en su canal Super TV 55 y quienes nos siguen en las redes sociales. Hoy jueves, casi se va la semana y la verdad que también estamos despidiendo prácticamente este mes de octubre, 10º mes del año, para entrar en los últimos 2 meses, los meses navideños en nuestro país. Bueno, sigue el clima inestable, todavía muchas provincias en alerta verde por la vaguada que ha estado presente, vamos a decir, para no decir azotando nuestro país. Muchas lluvias han habido, no se han reportado daños, y eso es importante porque en realidad cuando hablamos de mucha lluvia no son tan torrenciales, sino que van y vienen, que no se han ido en 3 días. Pero crecida, desbordamiento, deslizamiento de tierras, que yo sepa en ninguna provincia, saturación de suelos, no ha llegado a esos niveles. Y no obstante, que no hace mucho que había llovido, porque aquí entre las estaciones de último tiempo de lluvias, entre una y otra, no pasa mucho tiempo. Por tanto, cuando viene una vaguada, todavía la tierra no está seca, fácilmente tiene mucha agua, pero no ha habido mayores consecuencias, mayores problemas en el país. Cambiando de tema, hoy se dio un encuentro en la Junta Central Electoral entre los partidos políticos, que sobresalen los 3 principales, claro está. Y ahí hubo debate y hubo imputaciones y contraimputaciones. El PLD y la Fuerza del Pueblo coincidieron en endilgarle al partido oficial, el PRM, de haber iniciado con tiempo la campaña electoral. Y el PRM dice, ripota que son actividades que no rompen el esquema de la ley, que todos han hecho campaña, todos han hecho activismo político. Realmente aquí siempre hay campaña. No estamos en una campaña abierta, estamos en una campaña limitada, pero campaña al fin. Y la Junta hoy propuso un protocolo para aplicarse, para controlar la campaña de tiempo. Pero eso no va a funcionar. Eso puede, en la primera semana y meses, hacer que los partidos cuiden la forma, que los partidos no hagan actividades de envergadura, pero en pocos meses volverá y van a seguir haciendo actividades bajo techo, que de hecho la ley no la prohíbe, actividades bajo techo. Aunque no sé, porque no conozco bien las leyes, qué tipo de actividad se promueve. O sea, una asamblea, una convención, una primaria no estamos en tiempo de primaria. Juramentaciones, se supone que son actividades normales de los partidos en cualquier época del año. Ahora, actividades masivas, como las que se hizo el PRM recientemente aquí en la Gran Arena, con un fin, en cierta forma, proselitista, ya eso es otra cosa. Pero la verdad que aquí la campaña nunca se ha parado, nunca se va a parar, porque es un país politizado. Además, ya estamos en la cuenta regresiva. Ya no se justifica la campaña, porque la campaña tiene su tiempo. Y hay países que son 3 meses, y antes de esos 3 meses casi no se hace nada. Se abrió la campaña y para allá. Pero antes, poca cosa se hace, aquí no. Y leí esta mañana, con esa gracia profunda y maestría en el manejo de la palabra, de este extraordinario periodista de la capital, Colombo, que hablaba precisamente de eso. La Junta no castiga, no sanciona, no establece reglas, no tiene fuerza represiva para imponer ley. Entonces la Junta no tiene poder para aplicar, sancionar
La ley establece alguna posibilidad de sanciones, pero nunca lo ha hecho. Ni se le ve la energía a esta ni ninguna junta para meter en cintura el liderazgo político. Por tanto, aquí puede disminuir algunas actividades, pero volverán, claro. Todavía aquí no se han hecho caravanas, ni bandereos, ni grandes mítines en la calle. Eso no se ha hecho. Y eso quiere decir que en campaña abierta no estamos. Los partidos no han llegado ahí porque eso sería una violación flagrante y abierta de la ley. Eso sería. Pero en otro aspecto la han violado. Más discretamente, más moderadamente. Por ejemplo, el PLD, ¿qué fue lo que hizo? Que la ley le establece que las primarias para seleccionar su candidato tenían que ser en octubre del 23, o sea, dentro de un año. Pero eso le afectaba y tenía el PLD preocupado. Entonces se buscaron una fórmula que en cierta forma es violatoria de la ley, pero no se puede decir directamente que es violatoria, por tanto se escapan. No se le podría aplicar la ley, pero estuvieron rozando ahí la violación y se buscaron un eufemismo. No es la primaria, no es la selección. Todavía de aquí a octubre del año 23 han dicho, y legalmente cierto, jurídicamente cierto, puede surgir otra. Y la ley no se lo ha cerrado, es cierto. Vamos a ver cuál de los peleadistas tiene más simpatía en las bases, una consulta. Y ahí ya esa es la primaria, ya ese es el candidato. El PLD no puede salir, Dios no lo quiera, menos que no se muera, Dios no lo quiera, o que quede inhabilitado mental o físicamente, Dios no lo quiera, Abel Martínez, solo así. Pero solamente una situación muy extraordinaria, pero nadie ya va a impedir que sea Abel Martínez. E inclusive, y me parece que tal vez fue una imprudencia del PLD y de Abel Martínez, designar tan rápido al jefe de campaña. Si el candidato jurídicamente no está seleccionado, aunque ya políticamente está seleccionado, y ese va a ser, no debieron elegir un jefe de campaña tan pronto. Porque eso también hace la cosa un poco más con desparpajo abierto. Pero bueno, ya lo eligieron, a Francisco Javier García. Pero hoy hubo esa reunión en la Junta Central Electoral. En otro aspecto, dice la FINJU, que es una institución fundamentalmente de juristas que estudian las leyes, que, en fin, que su fuerte y su razón de ser es el aspecto jurídico e institucional del país. La FINJU no anda preocupándose por el medio ambiente, por la inflación, no, cuestiones institucionales jurídicas. Por tanto, cuando habla de aspectos legales y jurídicos y condicionales, se le escucha, se le hace caso. Es institucionalidad, fundación, institucionalidad y justicia. Justicia de la ley, la jurisprudencia, la constitución, las normas jurídicas. Que no hay que reformar la ley para crear el ministerio del Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia. Que no. Bueno, a mí me extraña. Confieso que no leí a profundidad, sino que vi más bien de soslayo, titular y cosas. Pero, ¿cómo se puede hacer un ministerio si no es por ley? Los ministerios,
cualquiera que sea, lo que antes era la Secretaría de Estado, solo la puede hacer el Congreso y promulgarla. Recuerdo una jurisprudencia que en el año 97 el periodista Aníbal de Castro sometió al difamador y fabulador Marino Vinicio Vincho Castillo a la justicia. Y él era secretario de Estado sin cartera del primer gobierno de Leonel y embajador adscrito a la Cancillería, o sea, no tenía embajada. Dos puestos que hasta ese momento se entendían que le daban jurisdicción privilegiada, secretario de Estado y embajador. Esos dos puestos tienen inmunidad parlamentaria, tienen inmunidad jurídica, tienen privilegios jurídicos de que solo se le puede juzgar en la Suprema Corte de Justicia, como son los senadores, los ministros, los diputados. Pero la Suprema nueva ya no la justicia vieja, de Polibio Díaz, la justicia balaguerita, de la momia de Contín Aybar, la Suprema nueva de Subero Isa, sentó una jurisprudencia donde dijo que no tenía jurisdicción privilegiada, que él era un secretario de Estado sin cartera y que solo reconocía la Suprema Corte jurisdicción privilegiada a los que ocuparan puestos de secretario de Estado dirigiendo una secretaría creada por el Congreso Nacional y promulgada como ley, como ejecutivo, como lógico, y que solo reconocía diplomáticos, la inmunidad diplomática a diplomáticos, no que fueran así acreditados, qué sé yo qué, en la Cancillería, así una botella, o algo simbólico, sino que ocuparan una sede diplomática. Y a Vincho le tiraron que fuera para una juzgado de primera instancia. Entonces, porque los ministerios, ahora, la secretaría antes, se crean por ley, no por un decreto. Un departamento, qué sé yo qué, quizá una dirección general, podría el Ejecutivo tirarla por decreto, pero un ministerio no. Pero bueno, ¿quién soy yo para discutir jurídicamente con la FINJU? Pero bueno, vamos a ver qué dirán otros juristas. Bueno, hoy aquí Santiago se firmó un pacto colectivo entre la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santiago, Corazán, y el sindicato de Corazán. Lo firmaron el máximo dirigente del sindicato, no tengo el nombre ahora, y el director general de Corazán, Andrés Burgos, con la mediación y la presencia del ministro de Trabajo, Miguel de Camps García, porque hijo de Atuey de Camps y de Milagros García. Milagros se llamaba la esposa de Atuey, pero era Milagros Germán Cecilia García. Bueno, ya a los años a uno parece que le están cayendo encima y se le extravían la mente un poco. Y como todo lo estoy haciendo de memoria y yo no leo, no vengo a leer aquí, caramba, los amigos televidentes deberán entender. Cecilia García, esa famosa artista dominicana, muy conocida, que se recuerda que en la campaña electoral pasada tuvo un spot cantado que pegó mucho a favor del PRM, Se Van. Entonces él estuvo en la firma de ese convenio colectivo entre Citra Corazán y la dirección ejecutiva de esa corporación de esta ciudad de Santiago. Es un sindicato de muchos años, una larga trayectoria, que ha tenido conquistas importantes para empleados y trabajadores de Corazán, ha permitido en muchos aspectos estabilidad laboral para muchos empleados, empleadas,
lo cual es positivo, porque en las instituciones públicas en este país, el cambio constante, cada vez que viene un gobierno, gente nueva, claro, hay funcionarios y empleados que son nuevos, que llegan nuevos, pero hay algunos que no. Pero la carrera en el Estado, la permanencia, claro, que haya gente que no tenga fuero y que, porque a veces se amparan en eso. Tengo un fuero sindical, tengo un fuero que no me pueden votar y hago lo que me da la gana. Soy un sinvergüenza, un irresponsable, un incapaz. Tampoco así, tampoco así. Pero mucha gente adquiere experiencia, capacidad y eso le rinde a la institución. Y la permanencia en ese sentido es positiva. Así que yo saludo ese convenio firmado entre Corazán y su sindicato en el día de hoy. Señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde, de este jueves. Hay aquí un funcionario de los Estados Unidos que están en eventos gubernamentales en el país. Y veo que están ahí, como siempre, trazando pauta. Dicen que el país debe tener nuevas leyes de contrataciones públicas y de trata de personas. Yo no sé, pero la ley de contrataciones públicas no es vieja en este país. No es vieja. Es decir, una ley que no hace tanto. Y fue un paso de, creo que fue el gobierno pasado, o el de Leonel o el de Danilo, no el PLD, que la creó. Un mecanismo correcto, puede ayudar, puede. Porque estando ahí, la barbaridad que se han hecho son terribles. Ahora se dice que inclusive que es un sedazo, que es muy exigente y que hace inclusive muchos procesos lentos de contrataciones, de compra y situaciones, porque es muy exigente. La dirige un hombre de la sociedad civil. Para muchos una mala palabra, para mí no. Un hombre de una buena imagen, Entonces, esas trabas y esos celos y esas exigencias, es muy posible que para tratar de evitar, aunque sea en parte, lo que aquí históricamente se ha hecho, que del Estado se hacen mil diabluras en muchos departamentos. Sí, claro, no tampoco ser tan burocrático y tanto obstáculo que ponga procesos más lentos de la cuenta, que a veces puede pasar, pero que haya celos, controles, fiscalización, eso es bueno, porque eso puede evitar lo que aquí se hace, la debacle, de hacer en el Estado piñata. En ese sentido, no sé por qué piden en los Estados Unidos otra nueva ley de contrataciones públicas. La de trata de personas, no sé si hay ley, y si la hay, tiene que haber, tal vez vieja, tal vez inadecuada, no sé. Además, prometieron entregarle más apoyo económico al gobierno para la lucha contra la corrupción. Y le han reconocido logros a este gobierno, estos funcionarios y otros departamentos en la lucha contra la corrupción. Pero yo no sé, recursos económicos para la lucha contra la corrupción, y se necesitan, ¿para qué? Recursos económicos. Porque la lucha contra la corrupción debe ser uno de los objetivos, restaurar, rescatar muchos recursos que están en manos de particulares y que se los robaron. Entonces, además el Estado dominicano tiene los recursos para pagar, sustentar los funcionarios que tienen la responsabilidad de la lucha contra la corrupción. Pero bueno, a veces uno entiende que esas son áreas que pueden requerir más una asesoría, una ayuda técnica, pero bueno, no sé. Eso de más dinero, dar recursos económicos para la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción necesita recursos humanos, voluntad política, fortalecimiento institucional. Para el fortalecimiento institucional se necesitarán fondos, tal vez. Pero para la voluntad política y los recursos humanos no necesariamente. Eso están, si se quiere, aparecen aquí. Si se quiere, aparecen. Veo a Pepe Abreu que dice, de sindical, porque se ha propuesto un aumento general de salarios voluntarios, o sea, que lo quiere hacer. Bueno, si es así, poco lo quieren hacer. Poco lo van a querer hacer. Él dice que no, que debe ser por ley, debe ser por resolución. Y yo estoy de acuerdo con Pepe Abreu. No debe ser un aumento salarial voluntario, porque es que claro, los aumentos salariales tienen también su característica
porque hay que tener ciertas atenuantes, todas las empresas no están en las mismas condiciones, por eso es que hay salarios diferentes, acorde con la empresa, salarios mínimos diferentes. No es lo mismo que pague una gran empresa que una pequeña empresa. Y eso es otra cosa. Pero eso de voluntario, nadie va a querer aumentar el salario. Realmente que no. Veo que Estados Unidos y Canadá están hablando, consultando para la intervención en Haití. Inclusive el secretario de Estado norteamericano está en Ottawa, capital de Canadá, hablando y coordinando. Parece ser que si las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no le dan visto bueno, porque hasta ahora ha tenido la objeción de China y Rusia, que tienen capacidad de veto, ni siquiera se necesitan dos, con uno de esos países, uno solo, ya, que vete, en vez de uno son dos, como dice el cuento. No pasaría en la ONU, pero Estados Unidos no fue ninguna ONU la que le dio apoyo para ir a meterse en Vietnam, ni en Granada, hace 3 días que se cumplieron 39 años de Granada, ni fue a la ONU para invadir en el 65. Hay que decir, fue a la OEA, ni siquiera fue a la OEA. Ellos invadieron y después que invadieron buscaron la OEA para que viniera a allantar, que mandaran tantos soldados de Brasil, tantos de Costa Rica, tanto de el bandido de Paraguay, Stroessner, tanto de policía Costa Rica fue policía, porque Costa Rica no tiene soldados militares, sino policías. Mandó unos cuantos, simbólicos. Tanto del criminal y asesino de Somoza de Nicaragua, Honduras, todos esos países gobernados por malhechores, mandaron para allantar de que era una fuerza interamericana de paz. Y la OEA viniera a legitimarla, a legalizarla, a ampararla, como Ministerio de Colonia que era y es. Pero ni siquiera hubo ninguna consulta ni nada a la OEA, ellos invadieron el país en el 65. Y así, esta con cierta característica un poco diferente, no que se justifica, porque el gobierno, el supuesto gobierno de Haití la ha pedido y qué sé yo, y mucha gente, hasta en este país se la han pedido, el gobierno dominicano, y otros países la han pedido. Y bueno, y la situación que está Haití es tan dramática, tan difícil, que resta fuerza a los que nos oponemos a la intervención militar extranjera. No fuerza, pero como quien dice que el otro coro se escucha más, aunque vemos cómo cada día se moviliza más el pueblo haitiano contra la intervención, contra la invasión. Anoche veía en Telesur una manifestación de campesinos haitianos, de organizaciones campesinas de Haití, contra la intervención norteamericana y saludando, respaldando a Lula en Brasil. Oiga, a Lula. Yo me sorprendí. O sea, el campesino haitiano, ahora, estos son gente organizada, gente con algún nivel, pero están también informados y yo no descarto que cuando fue gobierno en Brasil, algún programa patrocinara a Lula allí. Ojalá que haya sido así y ojalá que si vuelve patrocine el programa, como yo espero que vuelva el domingo. Entonces, lo más avanzado y progresista del pueblo haitiano se opone a la intervención. Pero es indudable que hay muchos sectores en Haití que la quieren y fuera de Haití. Y Estados Unidos y Canadá están como coordinando esas dos potencias imperialistas y desarrolladas de Norteamérica. Estados Unidos
tiene, parece que está esperando a ver que pasen las elecciones de medio tiempo, porque tal vez cree que esa, si lo hace antes, le puede afectar, le puede afectar. Bueno, me llegó una grabación de el amigo Federico Reynoso, quien es director general de comunicaciones de la presidencia y secretario general del comité municipal del PRM en Santiago, donde él expone lo que ha sido la recuperación de la industria turística en el país, luego del golpe terrible que sufrió el turismo en nuestro país y en el mundo. Y él expone que él, gracias a las políticas aplicadas por el presidente Abinader, rápidamente el país ha recuperado la actividad turística y el impacto que tiene eso en la economía, que ciertamente, según Federico Reynoso, para este año ya van recaudados este año más de 6.000 millones de dólares, casi 7.000. Y para este año se esperan, perdón, que supere la cifra de 7.000, de 8.000 millones de dólares la actividad turística. Y fíjense que al país le ha afectado la guerra, Rusia, Ucrania. Esos eran dos mercados importantes, sobre todo Rusia. No digo que no esté viniendo ruso, pero ha disminuido de forma significativa el turismo de Rusia hacia nuestro país. Y no obstante eso, como dice Federico Reynoso, ha seguido el incremento de la llegada de turistas a los diferentes polos, especialmente a la zona este de la República Dominicana, y también los proyectos de inversión, tanto de capital nacional como de capital internacional, en nuevos complejos hoteleros. Es decir, que ese renglón tan importante en la economía ya prácticamente ha alcanzado y quizás superado en algunos aspectos la época prepandemia. El turismo tiene mucho impacto, indudablemente que sí, en la economía de cualquier país. Porque, por ejemplo, inclusive en estos días se ha estado hablando que en la zona este del país se necesitan 3.000 empleados. 3.000. Buscando gente para trabajar. O sea, en un país subdesarrollado con desempleo, eso es una buena noticia. Además, el impacto que tienen en otros renglones de la economía. Porque 7 millones de turistas, ¿qué es lo que vienen al país? A consumir, a comer, a beber. Y son productos que es como una exportación. Entonces, es una demanda a la agricultura, a la agroindustria, a la industria, la movilidad del comercio, y eso genera movilidad económica y empleos. Así que, como dice el amigo Federico Reynoso, el turismo es un puntal importante de la economía del país. Señor director, volvamos a unos mensajes. Adelante.
Gracias, amigas y amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde. Bueno, en Brasil, el bárbaro de Bolsonaro, eh, con la señal que se siente perdido, derrotado, quejándose, denunciando, de confianza del, del juez, de los jueces, Tribunal Electoral, y una serie de cosas. Eso es pataleo previo del que se siente perdido para después alegar, tipo Trump, que no perdió legalmente. Y ojalá ese, como parece ser que va a perder. Ayer yo aquí hablé un poco pesimista. Había leído alguna información que daba un empate técnico, pero hoy he leído cosas que no es así, que hay cierta ventaja importante de Lula. Entonces eso devuelve aún un tanto la tranquilidad. Porque en Brasil se están jugando muchas cosas, no solo para el pueblo brasileño. Hasta organismos internacionales están advirtiendo, ecológicos, del peligro de Bolsonaro. Que el triunfo de Bolsonaro sería un mayor peligro para la humanidad, oiga, la humanidad, en función del daño a la selva amazónica, el pulmón del mundo, que tiene su escenario fundamental en Brasil, aunque no solamente la Amazonía es Brasil, pero es la mayor parte en Brasil. Y así otros factores. Entonces hay que estar alerta porque este sujeto es un enfermo y ha creado una tendencia de fascista, de fanáticos, gente proclive a la violencia, que ojalá si pierden, como parece ser, no quieran darle una patada a la mesa, no quieran hacer como Jalisco. El ambiente interno e internacional no es para nada favorable a que aparezca Jalisco, que si pierde arrebata, pero con un loco fanático enfermo hay que tener siempre mucho cuidado, mucho cuidado. Y en el plano internacional también dice Putin que estamos en la etapa, en esta década que vivimos, es la más peligrosa después de la Segunda Guerra Mundial. La más peligrosa. Esa guerra en Ucrania y en otros conflictos, ojalá no sea un elemento que pase de ahí. Y ya, aún quedándose ahí, es muy traumática para el pueblo ucraniano y los rusos que mueren y para el mundo, porque eso ha hecho un efecto económico fuerte, incluyendo los europeos, incluyendo los países ricos europeos, que tienen un fantasma encima terrible, y es pasar un invierno que parece ser que va a ser muy duro, este invierno que se aproxima, sin calefacción, eso sería terrible, sin gas. Entonces, Putin advierte eso. Ya se ha hablado, aunque eso yo digo que es muy remoto, pero están ahí, de la posibilidad de uso de armas nucleares. Eso sería el apocalipsis. En ese sentido es muy preocupante lo que pasa en Ucrania, muy importante relación. Y habla Putin después de la Segunda Guerra Mundial, la década más peligrosa, porque estamos ya casi a 80 años que pasó la Segunda Guerra Mundial. En los días, estos son los días 27 y 28, fue como de antes del 20, pero los días más críticos fueron 26, 27 y 28 de octubre del 62, cuando la humanidad tuvo a punto cerca de un holocausto nuclear, cuando la crisis de los misiles en Cuba y la confrontación Estados Unidos-Unión Soviética, dirigido a Estados Unidos por John F. Kennedy y la Unión Soviética por Nikita Khrushchev, por la crisis de los misiles en Cuba. O sea que se cumplen 60 años, hoy, mañana, ayer, antes de ayer, 60 años de cómo el mundo estuvo en vilo, el mundo entero en vilo. La gente no estaría más asustada porque las comunicaciones no estaban como hoy.
Figúrese que en este país la mayoría de la gente tal vez ni sabía eso, en este país. Porque hace 60 años que las comunicaciones eran muy limitadas. La mayoría de la gente en el campo, algunos tenían un radio. Habían pocas noticias también. Entonces, alguien oía y tiraba el rumor, si yo qué, pero no era como ahora. Todo el mundo está informado. Entonces, es preocupante lo que dice Putin y bueno recordar aquellos acontecimientos de final de octubre del 62 entre Estados Unidos, Cuba y la Unión Soviética con la crisis de los misiles. Y en estos días también de octubre se celebra, sobre todo la Iglesia Católica, la convocatoria del Concilio Vaticano II, que lo hace 60 años, que fue un acontecimiento muy importante, muy trascendental, y que introdujo cambios importantes en la Iglesia Católica, transformaciones progresistas, si se quiere, que impulsó un papa de lineamiento progresista, que fue Juan XXIII. El Concilio Vaticano II impactó mucho en América Latina. Luego vino, años después, la primera conferencia del episcopado latinoamericano en Medellín, Colombia. Todos esos cambios dieron impulso al surgimiento de la teología de la liberación, corrientes progresistas en América Latina, dentro de la Iglesia. Entonces estamos a 60 años del inicio del Concilio Vaticano II, que hizo cambios, reformas, reestructuró muchos aspectos del catolicismo. Indudablemente que sí. Bueno, señor director, hemos terminado. Gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. Y le agradezco que nos hayan acompañado. Yo les invito para mañana, cuando sean las 6, a compartir otro espacio de las noticias del día. Hasta mañana.